Un hecho insólito se registró en las Islas Galápagos, donde una turista extranjera que practicaba snorkeling fue atacada por un tiburón. El EQ 911 registró la alerta cerca de las 13 horas del martes 4 de julio desde la isla Baltra. Ella se encontraba haciendo buceo superficial en el islote Mosquera cuando fue mordida por el animal. Al momento las autoridades no han dado detalles de lo ocurrido. Sin embargo, se conoce que la mujer fue hospitalizada en Santa Cruz y su estado de salud es estable. Médicos lograron reconstruir su pierna, que resultó afectada, y fue trasladada a Guayaquil en un avión de la Armada. Así es, los ataques de tiburones en Galápagos no son comunes. El último ocurrió en 2018 hacia una turista británica quien afirmó haber sido víctima de un ataque similar en la isla Santa Fe, y esto también ocurre en todo el mundo. Según se estima, no ocurren más de 100 mordeduras de tiburones al año, y de estos mortales son apenas 4. Pero tenemos las declaraciones, el testimonio de la víctima de este ataque, justamente una enfermera méxico-estadounidense que detalló lo que ocurrió. Escuchemos. Cuando volteé, porque el pelicano se cercó cerca de mí, entonces volteé y vi sangre en el agua. Entonces cuando yo dije, tengo una herida, pero no sabía qué tan grande. Cuando llegué allá a la orilla a la playa, me sentía ya cansada y ya noté que pues qué tipo de herida tenía, y se miraba bastante profunda. Y luego, como ya quería yo levantarme a ver, y yo me sentía muy cansada, entonces ya sabía que ya estaba perdiendo sangre. De hecho, después, como me asusté un poquito, cuando vi la sangre ya no quise voltear a ver qué es lo que había sido, o ya traté de nada más de pedir ayuda, de salir del agua. Bueno, como estamos observando imágenes de lo que ocurrió en Galápagos, el accidente, el ataque del tiburón a esta mujer mexicana estadounidense hace 2 días en las Islas Galápagos, afortunadamente, según lo que han indicado, está en correctas condiciones. Podemos apreciar un poco ya cómo quedó su pierna, y efectivamente estos ataques no son comunes, aunque a pesar de esto en las redes sociales se pudo observar algunos comentarios preocupantes y que tal vez esto iba a alejar a los turistas extranjeros de las Islas Galápagos, cuando esto ocurre en cualquier playa, en cualquier lugar del mundo, y no es común en las Islas Galápagos. No es común, y justamente yo leía que un experto señalaba que un tiburón ataca solamente en 2 circunstancias: cuando se siente amenazado y cuando se equivoca de presa, y justamente él decía que esto podría ser o podría haber ocurrido, esa sería la razón, que se equivocó de presa, y por eso también la recomendación es que si una persona se siente muy nerviosa, no se siente segura, es mejor que no se lance al agua, porque los tiburones pueden sentir cuando una persona tiene dificultad para nadar, y ahí es cuando hay esta confusión de presa, y como es tal, es solamente una mordedura, porque los tiburones no comen carne humana, hay que decirlo también, no forma parte de sus alimentos, sino que en esta isla donde ocurrió Lobería, los tiburones de Galápagos se alimentan de lobos marinos. O tal vez el ataque era este pelícano que mencionaba que estaba alrededor, la turista mexicana también, pues podría haber sido esta confusión de presa, pero los ataques de tiburones alrededor del mundo es tan solo el 16% que atacan, así que en ese sentido pues no hay que preocuparse, y bienvenidos siempre los turistas a Galápagos. Así es, y además hubo realmente, yo diría, un poco de suerte, porque el avión que trasladó a la turista mexicana hacia la ciudad, primero hacia una de las islas, hacia Santa Cruz, en donde fue, pues, le dieron los primeros auxilios, digamos, y luego el mismo avión la trasladó hacia Guayaquil, se encontraba en el archipiélago, y es por eso que se pudieron hacer, pues, todos estos, digamos, este proceso para trasladarla de manera rápida, no se demoraron, y es por eso que ahora la vemos que ya se encuentra muy estable en un hospital de Guayas. Pudieron salvarle la pierna, justamente. Yo escuchaba que decían que los nervios estaban intactos, por eso se pudo hacer la reconstrucción. Afortunadamente, pues igual lo que sea la rehabilitación será muy largo, pero por lo menos sabemos que está estable esta turista en Guayaquil ya en estos momentos. Y que regresen a Galápagos sin problema. Sí. Vamos con otros temas. 7 de la mañana con 8 minutos. Mediante los decretos ejecutivos 812 y 813 se ejecutaron 2 acciones para potenciar y fomentar el desarrollo del sector audiovisual ecuatoriano. Esto con la intención de que tengan los elementos para convertirse en un sector productivo completo. En 2020 se firmó un decreto ejecutivo que fusionaba al Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICA con otros institutos
pero esto generó comentarios, críticas y rechazo en cierta parte del sector audiovisual ecuatoriano. Sin embargo, el jueves el presidente Guillermo Lasso derogó ese documento oficial y restituyó al ICA. Lo hizo en un evento realizado en la sala principal del 8+, considerado la casa del cine ecuatoriano. Pero ¿en qué beneficia el ICA al sector de la producción audiovisual ecuatoriana? El presidente Lasso lo explica. El objetivo es que en el instituto se formen camarógrafos, iluminadores, escenógrafos, vestuaristas, además de directores, guionistas y productores, entre otras necesidades del hermoso séptimo arte. Pero además se firmó el reglamento para la ley de transformación digital y audiovisual. ¿Qué es lo que esto va a generar? Bueno, pues la producción extranjera, las películas y series de otros países podrían venir al Ecuador porque los costos son mucho más baratos. Con la restitución del Instituto de Cine vamos a potenciar el fomento a la industria cinematográfica nacional y a posicionar al Ecuador como un destino de interés para producir cine de calidad. Mientras que el sector audiovisual ha mencionado que con esta restitución del ICA se corrige una equivocación de años anteriores y también que hay que mirar al cine ecuatoriano y a la producción como un sector productivo económicamente hablando en el país. Bien, entonces con esta firma, el día de ayer lo que se ha hecho entonces es restituir el Instituto de Cine y Creación Audiovisual en el Ecuador, lo que pues entonces se tiene previsto desde el gobierno nacional que sea este ámbito de la cultura el que crezca. Sin embargo, hay incluso ahora reformas que están vigentes y que fueron muy cuestionadas respecto de los tributos que deberá pagar este sector. Así es, pero es un sector que la búsqueda del gobierno es que se pueda potenciar, porque nuestros países vecinos como Colombia vemos que es un mercado emergente y a escala mundial lo es. Son más de 220.000 millones de dólares que produce el sector audiovisual en todo el mundo. 7.000 millones es lo que corresponde a Latinoamérica y Ecuador. Este es el impulso que se necesita para poder generar más proyectos, mayores atractivos también para que las producciones internacionales puedan desarrollarlo en el Ecuador, y en esto también tiene que ver muchísimo los incentivos tributarios. Totalmente, y eso precisamente lo que potenció a Colombia ya hace varios años. Vamos con otros temas. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lasso rechazó la inhabilitación política de la principal opositora del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Aquí dijo: la inhabilitación de María Corina es inaceptable en términos de justicia y democracia. Los venezolanos tienen derecho a elegir a sus mandantes entre la diversidad política y no entre quienes el régimen de Nicolás Maduro faculte. Recordemos que la Contraloría General de Venezuela resolvió que Machado no pueda participar en ninguna elección popular por 15 años, supuestamente por respaldar las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro y apoyar la presidencia interna de Juan Guaidó. Sin embargo, Corina Machado señaló que aún así buscará llegar a la presidencia de Venezuela, pues es una de las favoritas para ocupar este cargo según las últimas encuestas. Justamente Venezuela se prepara para los procesos de primarias entre la oposición. María Corina Machado sonaba muy fuerte, y también Enrique Capriles, que ya anunció también ser un precandidato presidencial. Lamentablemente, como vemos, esto es lo que está ocurriendo de acuerdo a la norma venezolana. En los próximos meses será justamente este proceso y que se espera se lleven a cabo las elecciones presidenciales con una oposición que esté unida, porque en los últimos meses, en los últimos años, de hecho, la oposición venezolana perdió fuerza, y esto también es lo que ha permitido que pues, no haya podido ver esta transición y este cambio de gobierno. Bien, 7 de la mañana con 13 minutos y ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que la propuesta de reforma al sistema de pensiones presentada por la Comisión Especial se basa en el fomento del ahorro para la jubilación. La iniciativa plantea medidas de aplicación gradual hasta 30 años. Aunque la propuesta mantiene la edad de jubilación actual, plantea un incremento gradual de hasta 30 años de aportaciones. Ahora, por ejemplo, tú puedes jubilarte con 60 años de edad y 30 de aporte. Después de 10 años te podrás jubilar con 60 años de edad, pero 35 de aporte. También propone mantener el porcentaje de aportación del 11,06%, pero que ésta se aplique también a los décimos. ¿Por qué? Porque estamos pagando 14 pensiones.
Si quieres 14 pensiones, aporta sobre 14 sueldos, la misma tasa. En cuanto al cálculo de la jubilación, el ajuste sería gradual. Ahora se calcula la pensión considerando los salarios de los 5 mejores años. Con la reforma, esto se aumentaría hasta 25 años. Se mantiene además el límite de aporte del Estado del 40%, pero solo hasta que este represente el 3% del Producto Interno Bruto. Sobre los componentes de la pensión jubilar, estos serán dos: una pensión básica equivalente a la mitad del salario mínimo que cubre el Estado y otra variable calculada con base en los aportes individuales de los afiliados. Esto ayuda a que la reforma no va a alterar el nivel de las pensiones de afiliados de ingresos medios y bajos. Los afiliados de ingresos altos sí se van a dar cuenta que su pensión es menor, porque el subsidio para ellos es menor. Plantea además una reestructuración administrativa y de aspectos fiscales. La integridad institucional, lo clave ahí es que nosotros estamos proponiendo que dentro del IES se cree un nuevo cuerpo directivo, que se llame el Directorio del IES Pensiones. Nosotros proponemos que en 6 meses el ministro de Finanzas se ponga de acuerdo con el IES cuánto le debe y acuerden un plan de pagos. Esta propuesta de reforma pasará a una etapa de socialización. Que tendríamos, si se acepta esta reforma, una transición de 3 décadas, súper gradual, hasta que todos los que están afiliados estén ya en el nuevo sistema. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, lo que es importante recalcar es que estas son solamente propuestas que se presentaron al gobierno, que se analizará también la pertinencia para que se pueda hacer un proyecto de ley que luego eventualmente pues tendría que tramitárselo en la Asamblea, pero por ahora esto es lo que esta comisión especializada conformada por el presidente Guillermo Lasso en estos 6 meses ha trabajado, sobre todo por la gran preocupación que se tiene respecto al sistema y a la viabilidad de que este sistema de pensiones funcione a largo plazo. Es por eso que, para recalcar algunos de estos planteamientos, es sobre todo que se mantenga la edad de jubilación de 60 años, pero de aquí progresivamente que se aumente hasta en los próximos 30 años, pues 1 año cada año, y el número de aportaciones. Eso es importante considerar, y también este cálculo diferenciado, que ya no se tomarán en cuenta los 5 años con mejores sueldos, sino también hasta 35 años. Es que hay expertos entonces que dicen que la sostenibilidad del sistema de pensiones no es rentable de aquí a 30 años, y es por eso que se están haciendo, digamos, estas propuestas. Ayer conversábamos justamente con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Él lo que nos decía es que no descartan que sea una alternativa enviarlo como un decreto ley, pero primero habrá que hacer socialización, mirar qué es lo que opina la ciudadanía, y dependerá mucho de qué es lo que encuentren en estos meses para que decidan o no enviarlo a la Corte Constitucional, como hasta ahora pues lo ha hecho el gobierno con algunas reformas. 7 de la mañana, 17 minutos. Vamos a continuar ahora para hablarles que tanto Arcotel como el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, descartaron que el país tenga peligro en quedarse sin servicio de telefonía móvil. A continuación, más detalles. En los últimos días una alarma se levantó tanto en la ciudadanía como en autoridades de telecomunicación, pues se especulaba que el Ecuador podría quedarse sin el servicio de telefonía móvil Claro y Movistar. La especulación corrió sobre todo por las redes sociales, pero el ministro de Gobierno Henry Cucalón lo aclaró en Noticias 7. Jamás existirá riesgo alguno, que no sea de sectores interesados en causar caos, de que exista una falta de continuidad del servicio, en este caso de comunicación celular. Los rumores surgieron debido a que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones suspendió por 120 días las mesas de negociación que se estaban llevando adelante entre el gobierno y las telefónicas para la renovación de contratos, que culminan en agosto con Claro y en noviembre con Movistar. El gobierno se encuentra en procesos, obviamente, de renegociación de este tipo de contratos, pensando en el beneficio del país, de los grandes intereses ciudadanos, el interés público. Según informó Arcotel en un comunicado, la renegociación está suspendida hasta asegurar las mejores condiciones de prestación de servicio en beneficio de los usuarios y la incidencia de estos aspectos en la valoración, así como en la gestión de autorizaciones e informes pertinentes a estos temas. Sin embargo, reiteró la agencia que el servicio de telecomunicaciones se mantendrá vigente de manera ininterrumpida, sin perjuicio de los plazos contractuales con las operadoras telefónicas, mientras avanza el proceso de renegociación. Andrea Orbe, Noticias 7.
Estamos de regreso para continuar con más información. 7 de la mañana, 38 minutos. Tras el asesinato en Esmeraldas de un funcionario de Petroecuador ocurrido el pasado 30 de junio, el comandante de policía de Esmeraldas, Fausto Buenaño, anunció la detención de 3 implicados. Entre ellos se encuentra alias Gato Clever, uno de los cabecillas de los Tiguerones. La policía desarrolló un operativo en el barrio La Guaracha y también descubrió un centro de monitoreo de la organización criminal para vigilar a la policía cuando se despliegue por el sector. Este fue desmantelado y las autoridades continúan con las acciones de control. Bueno, y seguimos con más información. 3.000 armas de fuego y 200.000 municiones decomisadas durante operativos podrían pasar a manos de la policía. Así lo anunció el ministro del Interior en la ciudad de Guayaquil. Varios escuadrones de policías acompañados por agentes de tránsito se apostaron la noche de este martes en la avenida Casuarina, cerca de la entrada de la 8, en el noroeste de Guayaquil, para revisar todo tipo de vehículo, así como a sus ocupantes, en busca de sospechosos, armas, droga, municiones, explosivos o cualquier otro tipo de objeto prohibido. Hemos realizado unión de algunos grupos investigativos y mediante los operativos estos de concentración dinámica, los operativos que estamos dirigiendo tanto a motocicletas, mototaxis, vehículos y a los transeúntes. Además estamos también con la coordinación con el eje investigativo y es así que estamos incautando alrededor de, hasta el momento, más de 1.200 armas en lo que va del año. En esta ocasión, el operativo estuvo coordinado por la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, cuyo accionar permite la ubicación rápida de sospechosos en las calles de la ciudad. Articulamos a la agencia de tránsito, a los agentes municipales, a las camionetas que tiene la corporación y además de las cámaras de videovigilancia para poder dar un soporte en este tipo de operativos. En este contexto, el ministro del Interior, Juan Zapata, se refirió a la posibilidad de que el armamento decomisado durante los operativos pasen a manos de la policía. Se hará la resolución de la Corte Nacional de Justicia para que esas 33.000 armas que han sido incautadas al crimen organizado pasen a mejores manos, como es a la Policía Nacional, y 200.000 municiones también. El ministro destacó la acción de la Policía Nacional en los últimos días, en los que al menos 45 delincuentes han sido abatidos por los uniformados de manera legítima. Hasta el momento tenemos 45 delincuentes abatidos en procedimientos absolutamente limpios de Policía Nacional. ¿Qué significa esto? Sin muertes colaterales. Eso da la pauta de tener una policía efectiva y profesional. Los operativos de control antidelincuencial se intensificarán en los próximos días en las zonas consideradas más sensibles de la urbe porteña para fortalecer la seguridad de sus habitantes. Y un convenio entre Fundación Tandem y la Alcaldía de Quito permitirá levantar información sobre las zonas más peligrosas de la urbe y los delitos más comunes. Esto con el objetivo de tomar acciones y enfrentar esta problemática. El caso más reciente sucedió en el Valle de los Chillos y quedó registrado en video. Una pareja con un bebé llegaba a su domicilio en su vehículo cuando fueron interceptados por delincuentes armados. Los agresores empujaron al padre de familia al suelo a pesar de que llevaba a su bebé en brazos. Finalmente las alarmas comunitarias sonaron y los vecinos salieron a la calle. Los delincuentes subieron a sus automóviles y huyeron del sitio. Y es que este es solo uno de los casos que se registran en varios puntos de la urbe. Según Daniela Chacón de la Fundación Tandem, ya se tienen mapeados algunos puntos conflictivos de Quito. Iñaquito, no toda la zona comercial de la ciudad es la zona donde más robos se cometen. Calderón y Eloy Alfaro, como administraciones zonales, son las zonas de mayor incidencia en materia de homicidios, violaciones. La Fundación Tandem firmó un convenio con el municipio de Quito para la cooperación en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Lo que busca es brindarle al municipio herramientas de datos, de información que sirve para entender cuál es la problemática de verdad de seguridad en la ciudad. Se necesita contar con esa información para luego implementar acciones en el territorio que ayuden a prevenir,
contribuir a reducir la oportunidad del cometimiento del delito. La primera fase constará del levantamiento de información sobre sectores peligrosos y los delitos más comunes, además que se trabaje articuladamente entre las entidades y la ciudadanía. Para facilitar que los barrios también hagan su gestión propia de la seguridad, ¿no? Y esto permite además fortalecer el tejido barrial. Y sobre todo, el plan permitirá tratar de fondo el tema, pues consideran que la problemática delincuencial viene de trasfondos sociales. Eso nos van a ayudar a entender qué está pasando en algunos sectores de la ciudad que, por ejemplo, lo que te van a demandar no es un policía o una UPC en el barrio, sino que va a ser actividades de recreación, por ejemplo, para el buen uso del tiempo libre. O escuelas. Escuelas. El convenio, que tendrá una duración de 2 años, además trabajará en la salud mental como eje principal. Esto para ahondar mucho más en materia de prevención y convivencia ciudadana. Edison Saavedra, Noticias 7. La Fiscalía reformuló cargos contra Alexander S., el conductor del camión que embistió a una serie de vehículos en la Panamericana Norte, sector de Guayabamba, el pasado 27 de mayo y provocó la muerte de 3 personas. Según las últimas pericias, el chofer sabía que el tráiler no estaba en buenas condiciones mecánicas y los frenos fallaron por un mal manejo de su parte. Ahora entonces podría afrontar una pena de hasta 5 años de cárcel. Sin embargo, en una audiencia de revisión de medidas, el juez sustituyó la prisión preventiva por la prohibición de salida del país y presentación 2 veces a la semana ante una unidad judicial porque considera que no hay riesgo de fuga. En el río Upano se lleva a cabo la construcción de 3 puentes para evitar la desconexión vial entre Macas y el resto del país. Además, en esa ciudad está vigente la alerta por el volcán Sangay. Veamos. Este del volcán Sangay bramando con su lava expulsada varios metros hacia sus laderas. Una actividad que según el Instituto Geofísico es alta, pero grave también porque el material piroclástico podría llegar a los ríos, formar lahares y desembocar agua abajo. ¿A dónde? Al Upano, el río más popular de la provincia de Morona, Santiago, y que mayores dolores de cabeza generan los habitantes de Macas, porque si no llueve, se seca, pero con el invierno crece y se desborda. En enero se inició con la construcción de 3 puentes para que la capital no quede aislada. Avanzando bien, se han hecho las obras de mitigación, se han hecho las escolleras sobre los lados laterales para encauzar las aguas. El terreno se prepara para contener al caudal con 1,5 kilómetros de muros y así encauzarlo. Y poder trabajar ya en la construcción de las bases, de los pilotes, de los estribos y de las estructuras del puente. Y es que en los últimos días se reportó de los peligros por una acumulación de agua del río, aunque el ministro de Transporte señaló que no es una situación tan delicada. Se está trabajando técnicamente, eso tiene desfogue. No alertemos más de lo que se tiene que alertar a la comunidad. Los 3 puentes tendrán una longitud total de 1 kilómetro y se espera que en 12 meses estén listos. Así la conectividad entre Macas y Puyo, en Pastaza, no se verá más afectada. Lautaro Andrade, Noticias 7. Les contamos entonces ahora que 5 enfermedades, al menos 3 de origen animal, aumentarían con la llegada del fenómeno de El Niño a Ecuador. Esto según lo advierte una investigación del SPOL. El Niño que se prevé llegue a Ecuador en los próximos meses no solamente causará estragos climáticos, sino también sociales, económicos y de salud. Así lo anticipa la experiencia y la ciencia. Una investigación del SPOL alerta del aumento de al menos 5 enfermedades con El Niño. De que también va a emerger, ¿no? Van a haber brotes de enfermedades de origen vectoriales, como vendría a ser la malaria, el dengue, ¿no? Y también integrar un poco lo que vendría a ser la Zika y chikungunya. Actualmente el Ministerio de Salud ya reporta un incremento de este tipo de enfermedades. Según datos oficiales, durante 2022 hubo 62 contagios de leptospirosis. En 2023 ya son 406. La provincia del Guayas es la más afectada. En cuanto al dengue, en 2022 también hubo 1.900 casos, pero en lo que va del 2023 son ya 9.300, sobre todo en la provincia de Manabí. Debido a las consecuencias del Niño. Por ejemplo, esto va a generar de que
existe una migración de las poblaciones, porque puede o no puede haber, no sé, derrumbes en diferentes lugares, no va a haber inundaciones. También se alerta de otro tipo de enfermedades provocadas como la conjuntivitis, las infecciones urinarias, vaginales y otras por la contaminación de alimentos. Rotavirus o orígenes de diarreas desconocidos, como puede ser con salmonella, shigella, norovirus, incluso también puede haber un brote de hepatitis A. Además, con las inundaciones, los agricultores y pobladores están más propensos a sufrir de mordeduras de serpiente, algo que también se ha incrementado según los reportes del Ministerio de Salud. Carolina Basante, Noticias 7. Bien, entonces es por eso que se están realizando también campañas de capacitación para que la ciudadanía pueda tomar entonces las debidas precauciones. No son enfermedades nuevas, son enfermedades que ya existen, pero evidentemente porque se prevé un desbordamiento de ríos, además de muchas lluvias en el sector litoral, en la región litoral, pues se hace estas recomendaciones para que pues se tengan las precauciones y no se puedan contagiar con estas enfermedades. Ayer lo que nos decía la experta también era que lo que tenemos que recordar y con una medida de precaución es sobre todo volver a los hábitos de higiene que hemos adquirido a raíz de la pandemia, el hecho de lavarnos las manos, de mantener también distanciamiento social, de lavar los alimentos, eso es muy importante y ellos se basaban en su investigación en un informe que hizo la Organización Panamericana de la Salud que tiene un registro de que en Ecuador 208 personas murieron en el fenómeno del Niño del año 98 y muchas de esas muertes no solamente tuvo que ver con las inundaciones, sino también con las enfermedades que se desencadenaron con la presencia del fenómeno climático. Además de estas medidas de higiene que acabas de mencionar, Caro, también es importante en la medida de lo posible y dentro del marco del fenómeno del Niño no tener envases con agua acumulada, porque eso es lo que prolifera estas enfermedades con la presencia en especial del mosquito para el dengue, por ejemplo. 7 de la mañana, 49 minutos y la construcción de un puente y 2 túneles son parte de la solución vial que prevé la prefectura de Pichincha para descongestionar la vía que une el Valle de los Chillos con Quito. Los estudios de prefactibilidad están listos. Actualmente están en la etapa de conseguir el financiamiento, pues la obra requerirá más de 228 millones de dólares. Pero ¿en qué consiste? Se lo contamos a continuación. Trasladarse desde el Valle de los Chillos a Quito en horas pico se convierte en un verdadero reto. Pues lo que podría demorar media hora, con el tráfico el tiempo se triplica. Así lo detallan los conductores. Demasiados dolores de cabeza todos los días. Hay bastante congestión en el tráfico, bastante congestión. Famosamente es 1 hora y media desde el Valle para subir acá a Quito, todos los días. Pues en la autopista General Rumiñahui confluyen cerca de 80.000 vehículos que deben pasar por el trébol para ingresar al norte, centro y sur de Quito. Y este se convierte en un punto crítico. Con el objetivo de mejorar la movilidad en la zona, la prefectura de Pichincha propone la construcción de la solución vial denominada El Arbolito. Esto es un proyecto muy complejo, muy ambicioso, en donde se combinan varias infraestructuras, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un puente, un paso elevado, un puente y mediante un bitubo, unos túneles, doble túnel, pasa hasta el sector del Arbolito. El costo de todo el complejo vial supera los 228 millones de dólares de inversión. Para su construcción se prevé una alianza público-privada. Pero ¿en qué consiste esta mega obra? Se lo contamos. La obra inicia en la parte baja del sector de Monjas. Desde allí saldrá un puente de 680 metros que pasará por el río Machángara. Este tendrá 4 carriles y llegará hasta el otro lado. Pasará por debajo de la avenida Velasco Ibarra, la denominada Oriental, y se conectará con 2 túneles de 2.2 kilómetros de extensión con 2 carriles por sentido. Estos túneles atravesarán la montaña sobre la que se asienta el sector de El Dorado y terminará en el Parque El Arbolito, hasta la Casa de la Cultura. Allí tendrá conexiones con las avenidas 12 de octubre, 6 de diciembre, Patria y Tarqui. Los estudios de prefactibilidad ya concluyeron y actualmente se busca el financiamiento. Hay posibilidades de construirla mediante alianzas público-privadas, buscando un socio estratégico o realizando un crédito de algún multilateral para que la institución lo pueda realizar, sea en manera íntegra o por fases. Por ello, el inicio de su construcción tardaría al menos hasta 2024. Además de esta solución vial, desde la prefectura se ejecutan otras obras sobre la autopista General Rumiñahui. ¿Cuáles son estas? Se lo contamos en una próxima entrega. Con imágenes de Giovanni Murillo, Olga Velasco, Noticias 7.